Idealicé a alguien que nunca me conoció, y me rompió igual que si lo hubiera hecho. ¿Alguna vez sentiste fanatismo? No hablo de un simple gusto o admiración momentánea. Me refiero a ese tipo de fanatismo que se te instala en el pecho como una necesidad, como un respiro que solo llega cuando ves a esa persona hablar, cantar, jugar o simplemente existir en una pantalla. Ese fanatismo que roza el amor, pero no es correspondido, que roza la obsesión, pero tú juras que no estás loca. Estoy casi segura de que sí lo has sentido. Tal vez por un actor, una cantante, un youtuber. Personas que parecen vivir en otro mundo, ese donde todo brilla y nada duele. Famosos, virales, figuras públicas que nos venden la ilusión de cercanía mientras estamos a kilómetros de distancia, no solo física, sino emocional, social, económica. Y ahora, déjame hacerte otra pregunta, ¿quién fue tu primer amor? Pero no ese que te hizo una cartita en segundo de primaria. Hablo de tu primer celebrity crush, ese personaje o creador de contenido que te hizo sentir todo lo que no podías decirle a nadie. Ese alguien que, sin saberlo, se convirtió en tu refugio. Mi infancia fue una isla desierta en el inmenso mar del Internet. YouTube fue mi niñera, mi compañera, mi confidente. Mientras otros niños salían a jugar, yo me quedaba en casa con Rubius, Germán, Fernanfloo, Alesbi, y aquellos dos chicos que metían cosas en una baflera. No había supervisión, no había límites. Tenía 7 años cuando vi por primera vez cómo Fernanfloo asustaba a su perro con Toy Chica, y desde entonces, la risa se convirtió en mi forma de olvidar que no tenía amigos que se quedaran, ni padres con tiempo para verme. Mi mundo era yo y la computadora, y eso era suficiente, o eso creía. En 2018, con 8 años y una vida interior cada vez más compleja, conocí a un creador de contenido que no hablaba español. Yo, mexicana, apenas entendía inglés, lo justo que enseña una escuela pública mal financiada. Pero sus videos me atrapaban igual. Él era divertido, sarcástico, diferente. Y lo más importante, también era de México, aunque su contenido era completamente en inglés. Era como un puente entre lo que yo era y lo que quería ser. Él me dio el impulso para aprender inglés sola, solo para entenderlo, solo para sentirme más cerca. Poco a poco, mi identidad se fragmentó. La realidad en la que vivía, cada vez más hostil, se volvía irrelevante comparada con la vida digital que llevaba con él y otros creadores como Dream o Tecnoblade. Ellos eran mi escape. Ponía mis audífonos, me encerraba en mi cuarto, y por unas horas el hambre, la soledad y la tristeza se desvanecían. Me reía, me sentía parte de algo. Eran mis amigos, aunque jamás supieran que existía. Y entonces, en 2020, el mundo se detuvo. La pandemia trajo encierro, clases virtuales, ansiedad colectiva. Pero también me trajo algo más a él, otro creador, un amigo del anterior. Lo llamaremos Felipe. Su contenido era adictivo, y su amigo fue otra historia. Él me enamoró, de verdad, no era un capricho, era una necesidad. Sentía que él me entendía, que hablaba directo a mi corazón, me hacía sentir vista, aunque jamás me mirara. Ese chico se convirtió en todo lo que no tenía en casa, compañía, consuelo, comprensión. Mis padres seguían trabajando incluso en cuarentena, mi hermana lidiaba con su pubertad a gritos y silencios, y yo, simplemente existía. Pero cuando él subía un video o prendía stream, el mundo se callaba. Era mi escape más puro, más honesto. No era solo fanatismo, era dependencia emocional. Era construir castillos mentales donde yo era parte de su vida, donde él me conocía, me quería, me escuchaba, y no era la única. En Wattpad descubrí que muchas chicas como yo sentían lo mismo. No estaba sola. Todas soñábamos con ser su amiga, su novia, su cómplice. Escribíamos historias, leíamos las de otras. Fantaseábamos con un universo paralelo donde por fin nos tocaba ser la protagonista. Pero ese mundo de fantasía empezó a doler, porque cuanto más soñaba con él, más consciente era de mi realidad, una niña sola en México, en crisis constante. Mientras él estaba en Inglaterra rodeado de amigos, fama y estabilidad. Y entonces, el derrumbe, en 2022, después de una crisis emocional que me llevó a un hospital psiquiátrico. Regresé a casa tratando de encontrar algo familiar. Lo primero que busqué fue su nombre. Necesitaba volver a sentirme segura. Pero lo que encontré me rompió de formas que aún no sé explicar. Felipe ya había sido cancelado antes, pero eso pasó rápido. Esta vez fue diferente, fue su amigo, mi refugio, mi todo, acusado. No solo eso, había pruebas. La víctima habló, y él lo confirmó: abuso emocional, abuso económico,
abuso físico, el mismo que, en videos parecía el chico más dulce del planeta. El mismo que en videos parecía el chico más dulce del planeta. El mismo que llamaban, el mejor amigo del grupo. El que me hacía sentir que estaba bien ser yo, que algún día alguien me iba a querer así. Él también era un agresor, y no supe cómo procesarlo. No era solo que alguien más había sido herido, era que yo también fui traicionada, por mi propia mente, por mi necesidad de creer, por ese vacío que me llevó a depositar todo mi afecto en una persona que jamás me conoció, y que nunca lo haría, aquel chico. El de las canciones que me hablaban sin conocerme, el que, con solo estar en una videollamada, parecía hacer sentir seguras a todas, el que tenía una voz que me abrazaba mejor que cualquier otra cosa, el que muchos soñábamos con conocer, con querer, el que todos decían que era, el mejor de todos, y mi mente se fragmentó. Porque ¿cómo se puede aceptar que alguien que fue tu refugio también fue el infierno de alguien más? ¿Cómo se sostiene eso en el pecho? Mientras yo lo usaba como cura, otros sufrían en silencio por su culpa. Mientras yo creía que había alguien que sí me veía aunque no supiera mi nombre, había alguien más que hubiera preferido nunca haberlo conocido, mientras para mí era una canción que calmaba la ansiedad, para otra persona fue una tormenta diaria. Mientras yo soñaba con ser parte de su vida, otra estaba intentando escapar de ella. Dolía como si me hubiera traicionado en lo más íntimo, sabiendo que nunca existiría en su mente o vida. Las canciones ya no suenan igual. Los videos ya no me hacen reír. A veces los evito, a veces me sorprendo buscando su voz como una adicción vieja. Pero ya no lo escucho por consuelo, lo hago por despedida. No porque lo extrañe, sino porque necesito entender qué fue lo que perdí. No a él porque nunca lo tuve, sino a esa versión mía que creía que sí. Idealizar es amar con los ojos cerrados. Y yo los mantuve cerrados por demasiado tiempo. Ahora los tengo abiertos, aunque a veces no me guste lo que veo. El chico de las canciones tristes, el de las letras que hablaban por mí, el que hacía sentir hogar en su voz.